Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 8. Quiero estar en Lucas capítulo 8 durante algunos minutos y quiero explicarte cómo llegué a Lucas. Estoy en mi plan devocional y estoy siguiendo un programa que se llama 30 días con Jesús. Son cosas que Jesús habló, cosas que Jesús interactuó y decidí meditar un poco más a fondo en estos momentos de Jesús. Entonces me metí en este plan. Y cuando llegué a este pasaje, que realmente aparece en Marcos, en Mateo, pero lo leí en Marcos, me quise trasladar a Lucas por un asunto de claridad de detalles, pero cuando llegué a este pasaje, recuerdo tanto que me senté después de haberlo leído y le dije, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué los milagros que estoy viendo aquí en las escrituras no siento que están sucediendo en la realidad que estoy viviendo? Porque en ese momento, esto fue hace un par de semanas atrás, en ese momento habían muchas batallas con temas de salud, con temas de relaciones, con temas financieros, con varios miembros de la comunidad. Y yo decía, Dios, no me siento bien, Señor, orando, clamando, buscando tu rostro y no viendo el poder como lo leo acá. Y no sé qué es distinto de lo que leo, de lo que vivo, ¿por qué no lo veo? Y recuerdo que Dios, en una forma muy suave, muy clara, muy dócil, habló a mi corazón y me dijo, ¿pero qué es lo que cambió? Y yo me quedé como en estado de shock y dije, ¿qué es lo que cambió? Y ahí me dice, ¿no? Porque yo no cambio. Yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo no cambio. Y tú me preguntas, ¿por qué no lo ves? Y la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? Y es ahí donde yo tuve que doblar mis rodillas y tuve que decirle, Dios, creo que nosotros somos los que hemos cambiado. Porque si bien es cierto, esta gente recibió cosas, luchó y confrontó situaciones de su vida, increíblemente te creían de formas que a veces yo mismo no sé si soy capaz de creerte. Y ojo, yo soy el pastor, porque soy tan humano como cualquiera de ustedes. Tengo tantas batallas como cualquiera de ustedes. Tengo tantos retos como cualquiera de ustedes. Y digo, Dios, entonces dame la fuerza para ser quien tú esperas que yo sea, para ver lo que tú quieres que yo vea. Y que la gente en la comunidad pueda experimentarlo. Entonces, en medio de eso, yo pasé durante algunas jornadas, un par de días meditando a fondo en esta historia que les voy a comentar. Y Dios me dio la oportunidad de leer, me dio la oportunidad de escuchar. Y en una de esas cosas que escuché, Dios trajo tanta claridad a mi mente. Y quisiera trasladarte alguno de estos conceptos bíblicos, de estos pensamientos que Dios trajo a mi mente, a mi corazón y se han anclado. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8, verso 40. Del otro lado del lago, dice la palabra, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Las multitudes lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, que era líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Quiero hacer una pausa aquí. Cuando yo empiezo a meditar a fondo, una de las cosas con las que Dios me confronta es esta. Me dice, mira, aquí hay un hombre que es reconocido socialmente, que tiene un título de mucha influencia, porque por algo lo subraya el escritor. Y no solamente hablamos de Lucas, porque Marcos lo subraya y Mateo lo subraya como una persona de gran influencia, como una persona que lidera procesos dentro de la sociedad, como una persona que lidera sistemas de movimiento donde la gente está desarrollándose, una persona que no solo tiene un cargo, sino que tiene también un título. Y sabes qué, cuando se trata de ver las cosas vitales de la vida, esta persona no se refugia en su título. Esta persona reconoce que la solución no está en su sistema, porque él maneja sistemas. Él manejaba el sistema de adoración del pueblo.
Y esta persona de gran influencia, de buena reputación, de gran reconocimiento social, de gran estatus económico, de mucha influencia en los sistemas que dan forma y a través de los cuales la gente se mueve. Esta persona reconoce que la solución a su problema no está en su sistema, está fuera de su sistema, está en la persona de Jesús. Está en la persona de Jesús. Y ahí es donde el Señor empieza a confrontarme. ¿Cuántas veces la gente, en lugar de buscarme y verme como la primera opción de respuesta a su situación, me ve como la última alternativa a su crisis? Yo dije, Dios, dale suave. Wow. Y el pastor empezó a predicar y todavía no entra en el tema, pero wow. Entonces el Señor me golpea y me dice, mira, Él no tiene reparo en hacer a un costado su título y en buscarme como un padre desesperado, como un hombre necesitado, que no encuentra solución en sus capacidades, sino que ve en mí la respuesta a su situación y no tiene reparo a ponerse de rodillas delante de mí. No tiene reparo a que las multitudes que están alrededor lo vean. Porque yo no sé si logras captar esta imagen. Jesús llega, la multitud está presente y en medio de la multitud viene este hombre. La gente obviamente lo ve a Jesús, lo ve a él, entiende quién es él. Les sorprende que él venga a la reunión masiva y no solamente viene de forma discreta a mirar y observar, se postra a los pies de Jesús. Se postra a los pies de Jesús y le decía, te ruego, acompáñame a mi casa. Verso 42. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Su única hija. ¿Sabes por qué es exactamente lo que desencadena todo lo que vamos a conversar? Porque realmente él buscó a Dios. Sin esconderse en su título, sin esconderse en su influencia, sin esconderse en sus recursos, sin esconderse en su cargo, sin esconderse en su experiencia. Él buscó a Dios, no en el título, sino en el corazón de un padre que ve a su hija perderse. Y esto me confronta también, porque una de las cosas con las que hemos estado lidiando durante las últimas semanas en el diálogo con mi esposa es el reto de discipular a nuestros hijos. ¿Cuántos padres estarían tan dispuestos a hacer por un momento al costado todo lo que tienen por ir a los pies de Jesús y clamar por sus hijos? Y clamar por sus hijos, porque este hombre vino no por él, sino por la vida de su hija, que de paso era su única hija y tenía 12 años. 12 años. Y ahora está a punto de perderla. Pero su corazón está tan enfocado en que la solución no está en el sistema educativo, la solución no está en el tema laboral, la solución no está en el entorno social, la solución está al problema de su hija a los pies de Jesús. Y tiene el valor de ir donde está la solución. Mientras Jesús iba con Jairo, porque esto es lo hermoso de la historia. Porque la Biblia dice que mientras Jesús iba con Jairo, porque déjame decirte, si tú buscas, Él responde. Diga conmigo, si yo busco, Él responde. Diga conmigo, si yo busco, Él responde. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y verso 43, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Esta es una historia dentro de la historia. Escúchame, esta es una historia dentro de la historia. Y muchos elementos de esta historia son increíblemente coincidentes y hasta paradójicos. Una niña de 12 años está debatiéndose entre la vida y la muerte. Una mujer con una enfermedad durante 12 años, ambos vienen a la misma persona en el mismo momento con necesidades profundas. Ambos vienen, solamente que el uno viene desesperada y abiertamente
Y ella, esta mujer, la Biblia dice, usted conoce la historia, que se esconde en medio de la multitud con una forma de pensar, porque en su mentalidad decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si tan solo lograra tocarlo, nada más, yo sé que él podría hacer algo aún sin que la gente lo sepa. Aún sin que la gente lo sepa. Entonces, a mí me llama la atención porque el verso 44 lo detalla. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante, diga conmigo, al instante, la Biblia dice, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos lo negaron. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que hay momentos donde, ¿y quién dijo eso? Y todo el mundo se hace loco, nadie lo hizo, nadie da la cara. Entonces uno se hace loco, uno mira. Y Jesús está diciendo, ¿quién lo hizo? ¿Quién me tocó? Entonces Pedro le dice, maestro, la multitud entera te apretuja. La multitud, oye, yo no sé, pero es, es, estos hebreos eran medios guayacos, ¿cierto? No, eran medios ecuatorianos, ¿no? Donde entra uno, entran dos, donde entran dos, ya usted sabe, entran cuatro. Y ahí estaban, ahí no había distanciamiento social para nada. Estaban así todos arrinconados, todos así como la familia Lara en este momento, ahí juntitos, todos uno al lado del otro, apretaditos, como estás con tu familia ahora mismo. Y ahí está, la gente le dice, Pedro le dice, Señor, déjate de cosas, ¿es en serio? No te me hagas el exquisito, Señor. Pedro le dice a Jesús, todos te están tocando hace rato. No me vengas con la historia de que no, Jesús, no seas así, por favor. Todos te están tocando, pero esta mujer lo tocó en una forma diferente, porque este es el punto de la historia. Muchos pueden estar cerca de Jesús y no pueden recibir nada de Jesús, aun cuando lo toquen, porque no lo tocan con el corazón correcto. Escúchalo. Muchos pueden estar cerca de Jesús, tocar a Jesús y aún así no recibir cosas. Y uno se pregunta por qué. No tengo la respuesta correcta, pero lo que sé es que Jesús sabía que alguien lo tocó con un corazón diferente. Y esta mujer se acercó, lo tocó, su hemorragia de 12 años se sanó al instante, así al instante. Y Jesús lo supo. Porque Jesús dice, verso 46, alguien me tocó a propósito. Y esto me deja pensando, ¿con qué propósito te acercas a Jesús? ¿Con qué propósito te acercas a Él? Porque Él dice, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas como estuvo Jairo. Ahora ella también lo está. Cayó de rodillas frente a Jesús, a oídos de toda la multitud. Ella le explicó por qué lo había tocado. Eso se llama testificar. Y cómo había sido sanada al instante. Esto es lo interesante. Jairo está de rodillas, Jesús decide ir y Jesús hace una pausa. Esta mujer secretamente busca tocarlo con un propósito y Jesús no deja que quede en el silencio o en el anonimato y la expone, no en el ánimo de exponerla para avergonzarla, sino en el ánimo de exponer el poder de Dios, haciéndolo público y evidente a todo el mundo. Y esa mujer tiene que exponer, testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces cae de rodillas, cae de rodillas. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse más compleja. Y quiero que veas conmigo. Verso número 48. Estas son las palabras de Jesús. Y le dice, hija. Diga conmigo, hija.
tu fe te ha sanado. Ve en paz. Ahora, quiero que me prestes atención durante un par de minutos. Jairo es un hombre que viene a Jesús como padre. No viene como el maestro, el líder, el influencer. No. Él viene a Jesús como padre y viene a clamar por la vida de su hija. 12 años. A clamar por la vida de su hija. Aquí está esta mujer que ha sido socialmente excluida, porque usted sabe, con mucho respeto lo digo, una mujer que tiene un constante flujo siempre está expuesta a una vergüenza pública. Siempre está expuesta a una vergüenza pública. Vas a un lugar y sucede algo inesperado. ¿Y qué haces? Siempre está expuesta a una vergüenza pública. 12 años de su vida sin poder literalmente encontrar una solución, avergonzada públicamente, aislada socialmente, económicamente desgastada porque todo, la Biblia dice, lo había gastado en tratar de encontrar solución. Y esto es lo interesante. Mientras ella gastó todo su recurso buscando solución a un problema por 12 años, Jairo, cuando tiene un problema, lo primero que hace es busca a Jesús y no era la solución en su sistema. Paradojas. Pero cuando Jesús ve a esta mujer, Jesús le dice, hija. ¿Y sabes por qué es llamativo esto? Porque Jesús nunca usa esa expresión cuando sana a alguien, excepto con esta mujer. Escúchalo. Jesús sabe que esta mujer ha sido socialmente rechazada. Sabe que ha sido vulnerada, sabe que ha sido quebrada económica y emocionalmente, pero la restaura y le dice, hija, la afirma, le dice, hija, y lo hace delante de un padre que clama por su hija. Y esto es lo interesante, porque probablemente si yo fuera Jairo, y yo obviamente yo tengo mi agenda, y estoy desesperado porque él venga conmigo, pero ya, ok, no voy a detener, es Jesús, la gente le busca, pero wow, Jesús la sana. Y le dice, hija, la afirma, lo mínimo que yo hago es abrazo la esperanza de que mi hija será sanada. Es lo que yo hago, porque lo veo a Jesús y la afirma, la restaura, le dice hija y la sana instantáneamente. Lo único que yo hago frente a ese hecho es abrazar la esperanza de que Él va a responder mi oración. Verso 49. Mientras él todavía, Jesús, hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, que era el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. No lo entiendo. Si hubiera sido conmigo rápido, tal vez mi hija hubiera, no sé, sanado, no hubiera muerto. No digo que no sea importante esta mujer, pero la hubiera sanado al regreso, quizás. No sé, Jesús, prioriza cosas. El riesgo de mi hija es inminente. Ella ha tenido 12 años con este problema. ¿Qué le cuesta un par de horas más sufrir ese problema? Y para colmo, tengo que yo ser el testigo de la sanidad de ella. Y yo tengo que ser el testigo de tus palabras, afirmándola como hija. Y lo que pudo ser esperanza se convierte en esto. No lo entiendo, Dios. No lo entiendo. ¿Qué ocurre en tu vida cuando tus expectativas de lo que Dios puede hacer se ven diluidas porque parece que el tiempo
se acabó. Parece que el problema no tiene solución. ¿Qué sucede dentro de ti cuando ves la respuesta de Dios a la vida de otra persona? Él oró por trabajo y Dios le dio trabajo y yo lo estoy viendo y digo, wow, y yo voy con la misma esperanza y a mí, boom, me cierran la puerta. Él oró por un milagro y Dios le concedió el milagro y yo me lleno de esperanza y cuando yo voy y clamo lo mío, boom, sucede diferente. ¿Qué sucede en tu vida? Cuando tienes que ser testigo de la bondad de Dios sobre otros y tienes la esperanza de que también se derrame sobre ti y parece que todo se desmorona. Porque esa fue la realidad a la que fue confrontado este gran hombre. Esa fue la realidad a la que fue confrontado Jairo. Entonces los mensajeros le dicen, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Cuántas veces has tirado la toalla y has dicho, Dios, ya esto de aquí, ya sabes que Dios, ya lo abandono, ya me cansé de pelear, me cansé de batallar, me cansé de creer, me cansé de esperar, el tiempo pasa, no se soluciona, esta enfermedad no sana, ese problema no se resuelve, esta crisis no le encuentro solución, y este matrimonio, Señor, ya no le hallo esperanza? ¿Cuántas veces tiras la toalla? Le dijeron, ya no tiene sentido molestar al maestro. Verso 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella sanará. No me digas que tenga fe cuando ya no tengo esperanza. No me digas que crea en un milagro cuando todo dice que nada va a pasar. No me digas que siga creyendo cuando el tiempo ha pasado y no he visto solución y mis fuerzas se han gastado y literalmente no quiero seguir en esto. No me digas eso. Pero Jesús está con esta actitud. Le dice Jairo, ten fe, no tires la toalla, no abandones aquello que te motivó a venir hasta aquí. Este es tu Ebenecer, hasta aquí el Señor te ha acompañado. ¿Y quién dice que no te seguirá acompañando? Él estará contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Pero no parece que estuviera conmigo, porque veo cómo responde a otros y veo mi propia frustración. Perdóname, no le hallo sentido a eso. Cuando llegaron a la casa, verso 51, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús, él dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Y esto es interesante, porque hay muchos que creen que ya no tienes esperanza. Hay muchos que creen que tu sentencia ha llegado. Hay muchos y muchos son muchos. A veces es toda una multitud. Y algo que he aprendido es que Dios no se maneja en democracia. Quien haya dicho voz Dei, voz populi, está completamente equivocado porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. Todo el mundo puede tener un criterio y Dios viene y cambia todo en un instante. Todo el mundo puede señalarte y darte por muerto, pero si a Dios le complace levantarte aún desde el polvo de la tierra, Él lo hace. Él lo hace y me encanta porque Dios es quien está en control. Y la multitud le decía, ya muere, ya murió, date cuenta, ya no hay esperanza. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Y en ese momento volvió a la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Paradójico. La mujer que viene en secreto
Jesús hace que testifique públicamente. El hombre que viene en público le dice, guárdalo en secreto. Yo no entiendo cosas, esa es la verdad. Hay cosas cuando yo digo, Dios, tengo tantas preguntas y no logro entender, pero ya, tú eres Dios, yo no voy a cuestionar eso, pero me gustaría poder comprender cosas que no logro comprender, porque esta mujer viene en secreto, abres así, el milagro sucede y luego públicamente haces que ella testifique y este hombre viene públicamente desesperado a clamarte y le dice, silencio, no lo entiendo. Esta mujer batalla 12 años. Esta niña tiene 12 años. A esta mujer la restauras en forma inmediata y su padre tiene que ver cómo la restauras en sanidad y en identidad y tiene que luchar con su propia noticia. ¿Sabes? Hay un par de cosas que me han transformado aún en medio de lo que no entiendo. Pastor, si usted no entiende, ¿qué será de nosotros? Bueno, esa es la realidad. Insondables son las cosas del Señor. Si el pastor no entiende, Dios, ¿qué será de nosotros? No puedo conocer todo lo que Dios hace, esa es la verdad. Él se reserva cosas. Pero algo que entendí en medio de lo que no entiendo, lo poco que entiendo, es que las circunstancias y el tiempo no detienen los propósitos divinos. Dios tiene propósitos y sus propósitos se cumplen aun cuando todo está en tu contra. El tiempo es un problema para nosotros, porque con el tiempo, en lugar de hacerme más joven, me hago más viejo. Con el tiempo, en lugar de ver más oportunidades, veo menos oportunidades. Con el tiempo, en lugar de ser más fuerte, tiendo a ser más débil. Con el tiempo, a lo mucho, simplemente gano sabiduría. Y esto sí es que soy sabio realmente al tomar decisiones. Con el tiempo, muchas cosas parecen que van en contra. Pero algo que he aprendido es que las circunstancias y el tiempo no detienen los propósitos divinos. Por esa razón la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Todo puede estar en tu contra, amado. Pero si Dios tiene propósito, y por esa razón es que Jesús dijo, alguien me tocó con propósito. Pero si tú tienes propósito y tu propósito se alinea al propósito de Dios, aunque el tiempo pase y las circunstancias sean adversas, Él cumplirá su propósito en ti. Alguien debe decir amén. Él cumplirá su propósito en ti. Número 2, hay una gran diferencia, escúchame. Hay una enorme diferencia entre tener fe en Dios y tener expectativas de lo que Él hará. Escúchame. No entiendo. ¿No se supone que si tengo fe en Dios es porque tengo la expectativa de que Él hará algo? Suena parecido, pero no es igual. Porque cuando tú tienes expectativas de que Dios te deba hacer algo y no suceda, tu expectativa va a desmotivar tu corazón, va a desalentar tu fe. Cuando tú tienes la expectativa de que Dios haga algo conforme lo que tú pides y no suceda, te darás cuenta que lo que tenías era simplemente una expectativa basada en tu criterio, pero no la fe basada en la persona de Jesús. Porque ¿sabes qué? Una de las cosas que Jesús hace al crecer en la fe es que va a chocar, va a confrontar mis expectativas versus mi confianza. Mi expectativa es de que Dios haga cosas, pero más allá de si las hace o no, mi confianza está en que Él está en control. ¿Me explico? La expectativa de Jairo es, Señor, si tú vienes a tiempo, mi hija sanará. Esa era su expectativa. Esa era su expectativa. Yo sé, yo sé que podría luchar con esto, pero no, yo voy directo a la raíz. Y la raíz es que la solución a mi problema no está en el sistema en el que yo me manejo, sino en la persona de Jesús. Y vengo y me postro ante Él. Y Jairo tenía una expectativa. Pero Jesús permitió
que su expectativa fuera confrontada. ¿Hay alguien que me está captando lo que estoy diciendo? Jesús permitió que su expectativa, y el problema es que cuando tienes expectativa y no sucede lo que esperas, es donde realmente tu fe va a salir a la luz. Tu fe no está en lo que Él puede hacer, tu fe está en quién es Él. Por esa razón es que logro entender que estos tres amigos, ustedes saben, los amigos de Daniel, decían un día, mira, mi Dios tiene poder para liberarme de ese horno de fuego, pero si no lo hace, no importa, no voy a doblar mis rodillas ante alguien que no sea Él. No importa si no lo hace, seguiré creyendo en Él. Por esa razón es que el profeta podía decir, mira, aunque los montes se trasladen al mar, aunque los campos dejen de producir, aunque no suceda lo que espero, yo seguiré bendiciendo y alabando el nombre de mi Dios, porque Él está en control. Y mientras Él me da vida, tengo esperanza. Por esa razón es que el salmista decía, hubiera yo desfallecido si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aunque mi expectativa se vaya al piso. Esperaba que Él sanara. No pasó. Esperaba que esa puerta se abriera. No se abrió. Esperaba que esa crisis se resolviera. No se resolvió. Aunque mi expectativa se vaya al piso, mi confianza debe permanecer firme en Él. ¿Sabes por qué? Porque nada se va de su control. Nada. Y aquí está este hombre siendo confrontado. Y yo creo de alguna manera muy, muy, muy particular. Que él tuvo que ser confrontado con su expectativa. Y tuvo que definir dónde estaba su confianza. Quiero que vayas conmigo a Efesios 3:20 y yo te voy a pedir, haz de este pasaje uno de esos pasajes que subrayas, que anotas, que memorizas. Haz de este pasaje uno de esos pasajes que tú dices, Dios, esta será un ancla en mi corazón que no me dejará moverme porque me voy a anclar a este pasaje. Haz de este pasaje una de esas historias. Y mira lo que dice Efesios 3:20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr, escúchame, mucho, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Levanta tus manos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Señor, yo sé que tú puedes hacer mucho más de lo que yo soy capaz de pedir o capaz de imaginar. Por esa razón, Señor, mis expectativas, aun cuando se vayan al piso, mis expectativas siempre quedan cortas frente a tu bondad. Tú haces más, tú haces mucho más de lo que yo soy capaz de pedir o de imaginar. Aun cuando todo esté en mi contra, aun cuando todo me señale como negativo, aun cuando todo me diga ya no hay esperanza, aun cuando todo me diga que no hay solución, tú haces más, mucho más de lo que yo soy capaz de pedir o imaginar. Jairo vino con una expectativa, que Dios sanara a su hija. Y su expectativa se fue al suelo, porque Jesús podía hacer algo mucho más, como resucitarla, como resucitarla. Él vino por sanidad y encontró resurrección. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, todas las expectativas que tengan mis amados hermanos, en cuanto a su casa, en cuanto a su hogar, Señor, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a su salud, aun cuando se vayan al suelo, Señor, hoy, Señor, todas sus expectativas, Dios, las ponemos delante de ti y elegimos que nuestra confianza está en la persona de Jesús.
en la persona y en el carácter de Jesús. Él tiene el control y nos reconocemos como personas dependientes de ti, Señor. Sabemos que tú puedes y quieres hacer mucho más allá de lo que somos capaces de pedir o imaginar. Dios, yo los bendigo, dilo, en el nombre de Jesús, Señor, tú haces mucho más, vamos, dilo, tú haces mucho más de lo que soy capaz de pedir o imaginar, dilo, tú haces mucho más de lo que soy capaz de pedir o imaginar. Dile, Señor, mi expectativa está ahí, pero mi confianza está en ti. Dile, Señor, mi expectativa está ahí, pero mi confianza está en ti. Y aun cuando no hagas lo que quiero o espero, cuando lo necesito, sé que mi vida está en tus manos. Esa es mi confianza y hoy la declaro en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú lo crees, di un fuerte amén ahí en tu casa, que todo tu barrio sepa que hay Dios poderoso en tu casa, porque en tu casa hay un lugar de adoración al Señor. Di un fuerte amén, 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 amén. Vamos a entonar un canto que me encantó al principio y necesitamos volver a entonarlo. Vamos.